Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a otro video de Robótica MC. Yo soy Mer y el día de hoy vamos a ver Tinkercad Tips. El primer tip que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con nuestro plano de trabajo. Cuando nosotros entramos a Tinkercad y ponemos hacer nuevo diseño, nos va a mandar a esta pantalla que estoy viendo yo ahora, en donde se puede ver claramente que dice plano de trabajo. ¿Cómo lo podemos configurar? Acá en la esquina inferior derecha podemos ver que si cliqueamos en la parte de configuración nos va a mandar a esta pantalla en donde podemos ver que podemos cambiar el color del fondo. Por ejemplo, yo lo quiero poner línea, le voy a poner establecer como configuración y me va a cambiar el fondo en vez del plano de trabajo. Si yo pongo configuración de nuevo y vemos que dice mostrar sombras y lo desactivo, significa que las figuras ahora cuando yo las mande en mi plano de trabajo no van a ejercer ninguna sombra sobre nuestro plano de trabajo. En cambio, si lo activo nuevamente, van a tener una sombra y vamos a poder ver cuando una figura está en un plano superior y cuando está en el piso de nuestro plano de trabajo. Vamos a volver y vamos a ver que también dice mostrar rejilla, y si lo desactivamos se refiere a la rejilla de nuestro plano de trabajo. Como nuestro plano de trabajo desaparece y ahora simplemente vemos el fondo. También tiene acoplar, añadir nuevas formas, que como ya vimos en otro video tiene que ver con el imán que tienen algunas formas al acoplarse en el plano de trabajo. Por ejemplo, si yo pongo un cubo y pongo después un triángulo, vamos a ver que acá no se van a acoplar automáticamente, sino que los va a atravesar. Pero si yo lo activo nuevamente, vamos a ver que cuando yo traigo una nueva figura, esta se va a pegar automáticamente al cubo si yo así lo deseo. Vamos a ver que también tiene la velocidad de zoom, que puede ser más lenta o rápida, y también que se pueden modificar las unidades de medida. Por ejemplo, acá tenemos milímetros, que es la predeterminada, pero podemos también ponerlo en pulgadas o ladrillos. Bien, acá en pulgadas lo vemos que cambian y cambian también los cuadrados y las medidas de los mismos. Esto también nos va a servir para ver cuánto mide nuestra figura. Si volvemos, también vamos a ver que podemos cambiar los valores predefinidos. Acá parece que uno es de Tinkercad, que es predeterminado, pero lo podemos modificar también en otras medidas, que estas serían las medidas de tal vez otras impresoras 3D. Es decir, que si nosotros tenemos una impresora 3D que es un cierto modelo, lo podemos buscar acá y directamente se va a modificar al tamaño de nuestro plano de trabajo de nuestra impresora 3D. En este caso yo voy a poner predeterminado, y si no también lo puedo modificar de forma personalizada acá abajo. También podemos ajustar la rejilla, como acá se ve, y lo podemos desactivar directamente o lo podemos modificar y poner en 0,1 milímetro, 0,25, 0,5, 1 milímetro, 2 milímetros, 5 o ladrillo. Yo en este caso quiero 1 milímetro, y esto ¿para qué nos va a servir? Para que nosotros cuando agrandemos una figura también se agrande en intervalos de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Eso también lo voy a modificar de esta forma. Si yo quiero que tal vez se vaya agrandando la figura en intervalos de 0,1, me va a servir esta opción. Lo voy a agrandar y como ven se está agrandando en intervalos mucho más chicos que si yo la tuviera en 1 milímetro. El segundo tip que vamos a ver el día de hoy tiene que ver sobre cómo agrandar las figuras. Por ejemplo, yo voy a agarrar acá un triángulo y como ya vimos, nosotros podemos agrandar las figuras usando cualquiera de las esquinas. Pero como vemos, se van a modificar las proporciones, es decir, los tamaños, si esto es más alto, si esto es más largo. Va a cambiar todo en contra de lo que era la figura original, que era esta. Por ejemplo, si yo la agrando y la dejo así, vemos que el original no se parece en nada. Yo la quiero agrandar pero que tenga la forma original desde un principio. Para esto podemos utilizar seleccionar y tocar la tecla Shift. Si agrandamos, vamos a ver que se va a agrandar, pero no va a cambiar sus proporciones, sino que va a seguir teniendo la misma forma original, solo que más grande. En vez si yo quisiera agrandarla de la otra forma, vemos que cambiaron las proporciones. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de querer agarrar Shift y tener que usar una esquina, quiero que simplemente se agrande desde el centro y no desde una esquina? Bueno, en este caso podemos tocar la tecla Alt y Shift y vamos a ver que la figura se va a agrandar desde el centro, no se va a agrandar desde una esquina como veíamos con Shift solo. ¿Ven? Si es con Shift solo, que se agranda de una esquina, y si tocamos Alt y Shift vamos a ver que se agranda desde el centro de esta forma. Entonces, ¿qué pasa si nosotros simplemente queremos que la figura se agrande desde el centro solamente, sin importar si cambian las proporciones o no? Bueno, en este caso podemos tocar simplemente la tecla Alt y vamos a ver que cuando ponemos de otra esquina, la figura va a cambiar, pero el centro se va a quedar inmóvil, sino que simplemente lo que van a cambiar van a ser las esquinas y las proporciones en base a las esquinas, pero el centro va a quedar en la misma posición que nosotros lo dejamos. Para hacer un repaso, tenemos Alt es desde el centro y cambian las proporciones. Alt y Shift
vemos que se agrandan y no cambian las proporciones y se agranda desde el centro. Y con Shift solo vemos que se agranda sin cambiar las proporciones, pero desde el punto que nosotros elijamos. El tercer tip que vamos a ver el día de hoy tiene que ver sobre cómo espejar figuras. Por ejemplo, yo acá tengo un texto, que en este caso es Robótica MC, y si lo selecciono, puedo hacer dos cosas. Puedo tocar la tecla M o puedo también tocar este símbolo, que en este caso es simetría, y me van a aparecer tres flechas. Estas tres flechas simbolizan los tres ejes: el largo, la altura y la profundidad. Si yo toco, por ejemplo, en el de la altura, se me va a espejar de forma del alto. Como no tengo nada en lo alto, no se me va a espejar. Pero si lo hago a lo largo o a lo ancho, vamos a ver que también se va a espejar de esta forma y sí va a volver a la forma original. Y si lo hago a la forma de profundidad, también va a cambiar, ¿ven? Y lo puedo volver a su forma original. El cuarto y último tip que vamos a ver el día de hoy tiene que ver sobre cómo editar figuras agrupadas. Yo, por ejemplo, tengo acá una casita y una estrella. Voy a agrupar estas tres para que sean una misma figura. Como ven, ahí tienen todas el mismo color y si las muevo, se mueven todas en conjunto. Pero ¿qué pasa si yo tal vez quiero editar la estrella y me doy cuenta que no quiero que sea tan grande o quiero que esté en otro lugar, pero no quiero desagruparla del resto? Puedo darle doble clic, en este caso, y se va a desagrupar, pero únicamente nuestra estrella. Entonces yo en esta forma la puedo modificar, puedo achicarla, puedo capaz ponerla por abajo, puedo ver que esta forma tal vez sea el piso de nuestra casita y la edité, y cuando vuelvo a clicar en cualquier otro lado vuelve a su figura original, que era esta. Si la movemos se mueven todas en conjunto y yo simplemente lo que hice fue editar mi estrella. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Cualquier comentario nos los pueden dejar acá abajo. No se olviden darle like y suscríbanse para más tips.